Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales. Es martes 15 de julio y esto es El Arca de Marisa. Iniciamos en estos momentos una nueva singladura y les agradezco enormemente que hayan decidido acompañarnos en esta ocasión. Hoy vamos a departir con el director del MUBLA, el Museo de Bordados del Paso Blanco, el historiador del arte, David Torres del Alcázar, al que tenemos que dar la enhorabuena porque hace escasas horas se daba a conocer esa junta directiva del Paso Blanco, presidida por el empresario Lázaro Soto, y David Torres del Alcázar aparece de nuevo como vicepresidente. David, buenas noches y enhorabuena. Buenas noches, muchas gracias y Nayada. Pues estamos acostumbrados a decir por activa, pasiva y perifrástica que Lorca en temporada estival se muere. Aquí no queda absolutamente nadie. ¿El MUBLA, el Museo de Bordados del Paso Blanco, va a permanecer abierto el mes de agosto? Sí, de hecho, anoche el señor presidente dictaba la apertura del museo tras las obras que hemos realizado, la segunda fase de rehabilitación tras el terremoto. Nos quedaron pendientes, pues digamos, los aspectos más técnicos y menos urgentes, y el museo va a permanecer abierto todos los días, de lunes a domingo, por supuesto, como viene siendo habitual, ofertando a la ciudad pues ese patrimonio tan particular que es el bordado artístico de Lorca, en concreto el de la colección artística del Paso Blanco que se expone en nuestras salas. ¿De cuántas piezas aproximadamente y a grosso modo, porque sé que son muchísimas, estaremos hablando, David? Pues el Paso Blanco ha venido atesorando en los últimos años 1.539 obras de arte, en las cuales se conservan en los depósitos del museo, y aproximadamente unas 45 o 50 en el último programa expositivo que, como decía, se inauguraba ayer, que ha sido renovado por completo. Son las que corresponden a lo que es la colección permanente. Hemos ampliado un poquito con 2 espacios expositivos nuevos, hemos incorporado algunas piezas nuevas y hemos cambiado también la forma de visitar lo que es esa gran sala noble del museo, pues va como con recorridos de tipo laberíntico. Una cantidad ingente de piezas, nos decía hace unos instantes, con un valor incalculable, no solamente sentimental, sino también económico, monetario. ¿La póliza de seguros se va por las nubes? Sí, la póliza de seguro es realmente millonaria, ¿no? Lo que es la cotización del seguro está vinculada, por supuesto, al valor de las obras. La más importante son las 6 que están declaradas bien de interés cultural. Su tasación depende directamente del Ministerio de Cultura, porque, como bien saben los telespectadores, la categoría de bien de interés cultural es la máxima que el Reino de España otorga a una obra de arte. Palacio Real de Madrid, las Meninas de Velázquez, el manto de la Virgen de la Amargura. Estamos hablando de las obras de élite que se consideran imprescindibles para entender la historia de España, con lo cual tiene una especial protección. Tiene su pasaporte depositado en el Ministerio de Cultura, su autorización para salir de España ha de pasar por el Consejo de Ministros, y en este caso, como digo, la cotización, lo que es la tasación, viene directamente del Ministerio de Cultura. A mí no me gusta hablar mucho de cifras para este tipo de cosas, pero bueno, la sociedad en la que nos movemos lo impone un poquito, y para que se haga una idea, el seguro del manto de la Virgen de la Amargura son 6 millones de euros su tasación. Una cosa realmente extraordinaria. Son piezas incalculables, decíamos hace unos instantes. ¿Alguna de esas obras de arte resultó dañada con motivo de los movimientos telúricos de hace 3 años? No, ¿O con las inundaciones del año posterior? Tuvimos la suerte que en esos movimientos telúricos, en esos terremotos del 2011, las piezas no sufrieron ningún tipo de daño. Los depósitos sufrieron daños a nivel de yeserías que se desprendieron de los paramentos, pero gracias a las cajas estancas en las que se encuentran en los depósitos no sufrieron ningún tipo de daño. En lo que eran las salas expositivas del museo, un manto en concreto, pues encontramos una pequeña porción de yesería que cayó encima, que fue el manto de la muerte, pero bueno, eso cuando pudimos volver las piezas a esos depósitos temporales que fueron cedidos por la Fundación Caja Murcia en los conocidos 4 cantones de nuestra ciudad, pues las señoras del taller de costura, que son las que se encargan de la limpieza de esas piezas, pudieron sacarle luz, como se dice popularmente, sin ningún tipo de problema. El Departamento de Conservación del museo, en concreto el jefe de la Casa del Paso, que es el encargado de la conservación de la indumentaria del museo también, pues vimos que no había ningún tipo de problema de conservación, y la colección, como digo, se conserva en perfecto estado.
Vuestra sede religiosa, la iglesia de Santo Domingo, no tuvo tanta suerte. No, la Capilla del Rosario tuvo grandes problemas de estabilidad, hasta el punto de que si hubiéramos tardado un poquito más, nos decía el propio arquitecto y el Departamento de Conservación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, nos decía que si hubiéramos tardado un poquito más, la inestabilidad de la cúpula hubiera dado lugar decían ellos, a un Santiago II, yo me atrevería a decir una Capilla del Rosario I. Hubiera sido reducir la casa de la Virgen de la Amargura, el hogar de todos los blancos, en un montón de escombros. La celeridad con la que se trabajó en aquel momento, yo ya lo he dicho en algún momento, pues llamamos a la 1:50 de la noche, del 11 al 12, al director general de Bellas Artes entonces, Enrique Ujaldón, una persona que ha trabajado con nosotros codo con codo, mano a mano, en la que nos ha ayudado en todo lo posible, ha sido una persona extraordinaria en este trabajo, la entonces concejala de Cultura, Rosa Medina, también embarazadísima, como yo le decía cariñosamente, estaba ahí al pie del cañón echando una mano, y finalmente, cuando pasaron 48 horas, recibía la llamada del arquitecto Juan Carlos Cartagena Sevilla para decirnos: la cúpula ya no se cae. Fue una inversión tremenda de 648.000 euros, pasamos muchísimo. Claro, porque siempre es ingrato hablar de dinero, pero a veces conviene manejar esas cifras. Lo digo precisamente porque muchas veces se ha hablado, sobre todo en el tema del terremoto, se ha hablado de las inversiones que se han hecho en los templos, ¿no? Pero hay que pensar también que gran parte de esa inversión, incluso en algunos casos la totalidad, hoy por hoy, aunque ya eso vamos descontando, gracias a Dios, porque la Administración está respondiendo, ese dinero ha venido de arcas privadas. Entonces es importante saber que cuando una persona se convierte en mecenas o en micromecenas, dedica el dinero a lo que estima oportuno. Entonces, igual que cuando en la declaración de la renta ponemos la cruz donde estimamos oportuno, libre y voluntariamente, como dice nuestra Constitución, pues igualmente los lorquinos dispusimos en su momento el invertir nuestro dinero, el avalar o no avalar, o incorporar o no incorporar esa aportación al patrimonio que se estima oportuno. Y todas esas reformas que habéis tenido que acometer a raíz de los seísmos del miércoles 11 de mayo de 2011, ¿habéis utilizado algún tipo de sistema sismo resistente? Vamos a ver, la cúpula del Rosario, que es realmente la gran joya del conjunto monumental Santo Domingo, que es única en la región de Murcia, era la que más peligro tenía de derrumbe. Y además lo que hicimos fue localizar a un arquitecto de gran conocimiento de este tipo de edificios históricos. Además es el arquitecto que lleva a gala el haber restaurado dos iglesias emblemáticas de la región de Murcia, que es la iglesia de los Salcillos de Murcia, que es privada, igual que la del Capilla del Rosario, del Paso Blanco de Lorca, que es privada también. Con lo cual, a través de los departamentos de cálculo de la Universidad Juan Carlos I de Madrid, los departamentos de cálculo de la propia multinacional Ferrovial Agromán, que ha sido la empresa que ha estado ayudándonos, y digo ayudándonos porque aunque le hemos pagado como hemos podido, y han estado financiando nuestra obra, y eso es de agradecer y tiene que saberlo el pueblo de Lorca, que muchas veces hablan de multinacionales y piensan que son impersonales. No es así, o sea, algunas lo serán, pero esta en concreto no lo es. Y además también con la colaboración también de distintos ingenieros que vinieron conocedores de lo que había ocurrido en Lisboa, que precisamente es la técnica más parecida a la que hemos utilizado. Se ha hablado mucho aquí de Áquila, en Lorca, pero en el caso concreto del patrimonio se está utilizando técnicas mucho más parecidas a las del terremoto de Lisboa que a las del terremoto del Áquila. Entre otras cosas porque en Áquila se ha hecho muy poco todavía, pero es que aparte las características de lo que ha ocurrido en el patrimonio en Lisboa es mucho más parecido a lo que ocurrió en Áquila. Y muchos amigos se preguntan cuando aparecen las procesiones en escena por la principal arteria de la ciudad, en la avenida Juan Carlos I de Lorca, cómo se conservan esos bordados a lo largo de todo el año para que luzcan así de magníficos. Danos alguna pista. Pues vamos a ver, simplemente cuando vuelven de la procesión, se despliegan directamente en la sala noble del museo. Esa sala se acota al público, se cierra completamente al público. Algunos se cuelgan en percheros, otros se despliegan completamente sobre estructuras planas horadadas para que puedan orearse. Se aclimatan con una temperatura específica para que la humedad vaya desapareciendo. Eso durante cada procesión. Por contra, cuando acaban todas las procesiones, el lunes posterior al domingo de resurrección, pasan al taller de costura, en el que las tres costureras que tiene el Paso Blanco, con la señora Virtudes a la cabeza, que lleva muchísimos años trabajando por el Paso Blanco, pues lo que hacen es descoser uno a uno los forros de los mantos, se lavan literalmente, dentro lleva una preparación de cuero, esa preparación se limpia, los flecos se arrancan, como decimos popularmente, se descosen,
se colocan flecos nuevos y una vez ya lavado el forro se vuelve a colocar en el manto y el manto queda completamente incorrupto, impoluto para pasar o a los depósitos del museo o a las salas de exposición del museo. Esas salas, los depósitos están compuestos por elementos estancos, en los que se utiliza papel neutro, elementos que son completamente inalterables, donde no da la luz, ni hay una renovación constante de aire, pero ese aire está filtrado, y en las salas del museo, que precisamente la cuarta fase de conservación preventiva que se ha implementado y que ayer dictaba la apertura el presidente, incorpora el control sobre todo de la humedad, que es el gran problema de la conservación de las obras de arte, incluso para nosotros. O sea, nosotros mismos, lo que nos hace envejecer es la humedad. Además, no hace mucho, bueno, ahora mismo está todavía vigente, creo recordar, un anuncio de una conocida marca de electrodomésticos en los que aparece la famosa manzana, que en el exterior duraría 3 días, en el interior del frigorífico 6, pero por contra, cuando se controla la humedad en el cajón específico para la verdura, pues hace que se mantenga muchísimo más tiempo, ¿no? Pues lo mismo ocurre con los bordados. Si un bordado tiene una vida útil de 300 años, esos 300 años se multiplican según el tipo de conservación que se le dé. En este caso, al controlar la humedad, que es el gran problema de la conservación, vamos a ser capaces de multiplicar la vida útil de esos bordados espléndidos que son el conjunto de bordados del Paso Blanco. ¿Y quién tiene a lo largo de todo el año acceso a esas piezas de valor incalculable? ¿Quién puede, por ejemplo, tocarlas? Tocarlas, de hecho nosotros cuando las tocamos con guantes. O sea, tocarlas directamente, nadie las toca. Lógicamente los tiempos cambian, ¿no? Hace unos años eso era prácticamente habitual, pero es como todo, ¿no? No había tanta restricción, la conservación preventiva cada vez se hace mucho más exhaustiva. España es uno de los primeros, bueno, en Europa es el primero, pero es uno de los primeros países del mundo en rigurosidad en sus programas de conservación preventiva y en museología, y nosotros a través de las conexiones que tenemos con el Instituto de Patrimonio Cultural de España, del IPCE y del Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma, que es uno de los más avanzados que hay en España, pues nosotros vamos implementando de forma paulatina el proceso de conservación preventiva cada vez más riguroso, y desde hace pues aproximadamente unos 10 años los mantos ya se manipulan con guantes de algodón 100% blanco para evitar la migración de la grasa de los dedos, se conservan con un sistema de iluminación sin ningún tipo de radiaciones, y así además ahorramos en el mantenimiento de la conservación. Ahí podemos ver, estamos viendo, sí. Sí, podemos ver el manto de Ramsés, que fue el gran estreno a la vista, porque no llegó a procesionar. El manto de Besabé, así es como luce actualmente el museo. De hecho, bueno, ahí falta alguna pieza de las que ahora mismo están expuestas desde ayer. El manto de David, el manto de Besabé, ahí lo tenemos. ¿Y qué artista del bordado, qué maestro ha sido el que más ha influenciado en la historia del bordado del Paso Blanco? Sin duda, Emilio Felices es el gran creador de las obras de arte del Paso Blanco, es el creador de los bordados Vic, del palio de la Virgen de la Amargura, de la inmensa mayoría del manto de la Virgen de la Amargura, del estandarte de la oración en el huerto, de la famosa capeta del Negro, del Apolo del Belvedere. O sea, Emilio Felices es el gran creador, hasta el punto que nosotros le dedicamos la puerta principal de acceso al Mubla a ese gran artista que es Emilio Felices Barnés, que por cierto nació en 1879 a muy pocos metros del conjunto monumental, en la calle Carril de Caldereros. Parece que estaba predestinado a ser el gran creador. Él creó esa escuela de bordado particular de los talleres Virgen de la Amargura, de un dibujo muy construido, de un color muy vivo de tipo veneciano, que es incluso el que actualmente sigue imperando en esos talleres que digo Virgen de la Amargura, que son a mi hermano, aunque sea azul, le gusta muchísimo decir esa frase de la fábrica de los sueños. O sea, todo lo que somos capaces de soñar en Lorca, los talleres de las cofradías lorquinas son capaces de realizarlo de mano de esa gran creadora que es la bordadora lorquina. ¿Cuántas bordadoras tiene a día de hoy el Paso Blanco? El Paso Blanco tiene actualmente en plantilla 19 bordadoras, pero a ello hay que sumarle el trabajo encomiable que realiza el coro de Damas de la Virgen de la Amargura, recuperando desde hace unos años lo que ocurría primigeniamente, y es que las damas del coro, las señoras, en principio las señoras de los miembros del paso, y luego más tarde las propias damas del coro, eran las que realizaban los bordados. Luego poco a poco eso se fue profesionalizando y finalmente hubo una época en la que eso decayó, pero hace ya años que el coro retomó esa bandera en la que pues gran parte de los trajes que salen en procesión los bordan las propias damas del coro. Normalmente suele ser por las esclavas de la Saba, algún personaje del grupo del rey Salomón. Son trabajos más discretos,
pero con gran calidad, hechos con mucho cariño, con mucha dedicación. Hay damas del coro que trabajan realmente extraordinariamente bien. Me van a permitir, y me perdonen las demás, pero también saben que le tengo muchísimo cariño a las dos que voy a nombrar, que son pues dos presidentas del coro de la Virgen de la Amargura, que fueron Carmina Aguirre, que trabaja magníficamente bien, y Caridad Arcas, que también tiene unas manos extraordinarias para el bordado. Y ella, pues, lógicamente, eso en su tiempo libre, y si no lo tienen, lo buscan para dedicarlo a adelantar y ayudar y colaborar con el paso en esa creación de obras de arte para el patrimonio. Es mucho lo que debe a esas bordadoras, a las de ahora y a las de antes, tanto el Paso Blanco como todas las cofradías, la Semana Santa de Lorca en general. ¿Crees que tienen ese reconocimiento social que se merecen? Yo creo que la sociedad lorquina sí valora la importancia de la bordadora. Yo creo que somos capaces de ponerlas en el lugar que les corresponde. Más allá de monumentos, como está el de la plaza de Doña Concha Sandoval, que llamamos la Plaza de la Bordadora, y demás, ¿no? Pero yo creo que realmente la sociedad lorquina sí tiene el sentido de que ser bordadora en Lorca es algo grande. El problema es que hasta ahora, precisamente por su relación con las artes mayores, la ha alejado del hecho de tener una titulación propia y por lo tanto de un reconocimiento académico, y que ese reconocimiento social vaya más allá de la frontera de nuestra ciudad. Me explico. Cuando en la época medieval nacen gremios de todo tipo, exceptuando de las artes mayores. Eran las que iban por encima de todo. O sea, si tú estabas en un gremio eras artesano, pero si tú no estabas en un gremio es porque lo tuyo estaba por encima. Entonces, el bordado lorquino nunca ha tenido un gremio, precisamente por eso, porque Lorca siempre le ha reconocido un peldaño por encima. Pero claro, eso hacía que no había grado de maestría, grado de oficial, grado de aprendiz y demás, ¿no? Entonces, es una gran lucha que hay en Lorca. Hay algún proyecto ahora mismo de poder encontrar la fórmula para poder dar un título oficial a la bordadora lorquina, específicamente en el Instituto Bartolomé Pérez Casas de Lorca, presidente en el que yo trabajo. Soy el coordinador de la comisión que lleva ese proyecto de la mano del Ayuntamiento de Lorca, con Paco Montiel como concejal de Educación, que esperemos que vea la luz dentro de relativamente poco, y por tanto consigamos esa vieja aspiración de Lorca, que es reconocer como se merece a través de un título académico oficial con validez en todo el territorio nacional, en el que aparecerá una especificación sobre el bordado artístico de Lorca. ¿Y económicamente están reconocidas las bordadoras de Lorca? Esa labor ingente, importante, brillante que realizan, como la que estamos viendo en estos momentos. Económicamente es difícil porque el origen en el que se mantiene el bordado es gracias a la Semana Santa. Y la Semana Santa lorquina no dispone, por desgracia, y menos en los tiempos en los que estamos viviendo, de los medios económicos que tal vez necesite. Sí que son los que la Administración puede dotar, los que los mecenas particulares pueden dotar y los que el propio paso es capaz de generar, pues, por ejemplo, a través de su museo. Pero, por contra, eso no es suficiente para poder, tal vez, darle el nivel que desearíamos darle. ¿Es correcto? Sí. ¿Podría ser mayor? Por supuesto. ¿Deberá serlo y trabajaremos como hemos hecho siempre para ir haciendo que eso vaya creciendo, tanto en el reconocimiento social a través de los seguros sociales? Sí. ¿A través de las comodidades del propio taller? Se han cambiado sistemas de iluminación, se han cambiado mobiliario, se han cambiado sistemas de climatización, se han ido mejorando de forma paulatina las instalaciones, precisamente para que las bordadoras estén en mejores condiciones. Pero, como digo, siempre limitados por ese factor que, por desgracia, no fluye como debería de fluir o como quisiéramos que fluya, que es el factor económico. ¿Qué tiene ahora mismo el Paso Blanco en bastidores? ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, yo voy a adelantar, porque eso, aparte que legalmente es así, según nuestros estatutos, pero a mí aparte me gusta ser muy riguroso con eso, voy a adelantar lo que el presidente del Paso Blanco, la institución del presidente del Paso Blanco anunció en su momento, que era entonces Juan Andrés Ibáñez Vilche, y el propio presidente actual, Lázaro Soto, el pasado jueves anunciaba también, y es que se está continuando de hecho. Ahora mismo los talleres de Virgen de la Amargura están copados por completo en esa gran caballería que es la caballería de la Visión de San Juan, que comenzaba con ese manto que hemos visto antes en pantalla, el manto de Ramsés, que es el primero que se ha terminado y que sin ningún tipo de problema fue expuesto en el museo para que los blancos pudieran disfrutar ya de esa obra de arte, aunque no procesionaba, porque el presidente en su momento dispuso que hasta que la caballería no estuviera completa no se estrenaría, y ahora pues el nuevo presidente tendrá que disponer qué va a ocurrir con esa caballería, si se va a completar para estrenarse o si se estrenará de forma paulatina. Eso hay diferentes criterios, lógicamente es voluntad y decisión exclusiva del presidente del Paso Blanco.
Pues eso será próximamente, esperamos estar aquí y contárselo a todos los amigos de Comarcal Televisión, pero lo cierto y verdad es que esta cofradía, una de las denominadas mayoritarias de la Semana Santa de Lorca, atesora joyas maravillosas, únicas y extraordinarias, y que en Semana Santa hacen las delicias de blancos y de los que no lo son. Nuestro compañero realizador, Bernardo Hernández, ha elaborado un vídeo con muchísimo mimo, con muchísimo esmero, con muchísimo cariño y con una grandísima profesionalidad acerca de toda la riqueza del Paso Blanco. Si te parece, David, si les parece, les invito a todos ustedes a verlo.
Pues ahí estaba ese vídeo que realizaba nuestro compañero Bernardo Hernández, y no es fácil captar toda la esencia de la procesión blanca, David. Creo que Bernardo lo ha conseguido, lo ha... Sí, la verdad es que sí, ese vídeo lo hemos tenido en la fachada del conjunto monumental. Fue un encargo que le realizó Juan Andrés Ibáñez a Bernardo a través del actual presidente, Lázaro, con lo cual al final todo se concadena, ¿no? Y la verdad es que sí, está muy bien conseguida lo que es la esencia, el alma del paso blanco, porque además incorpora cosas muy desconocidas, que es la preparación, o sea, todo eso que da lugar después a la gran puesta en escena de ese gran desfile de la historia de la salvación, que realmente es lo que hace particular la Semana Santa de Lorca. Imagino que también ha influido ahí que Bernardo tenga ese corazón blanco. No, hombre, siempre ayuda, claro. A la hora de captar el momento, la imagen idónea y oportuna en cada momento. Claro, de eso me recuerda, de hecho, me recuerda dos momentos en los que realizadores de televisión venidos de fuera no fueron capaces o les costó trabajo encontrar el momento adecuado, los planos oportunos, ¿no? Cuando vino la gran realizadora Pilar Miró, hizo un trabajo magnífico, pero que al ojo del lorquino faltaba esa concadenación de eventos, ¿no? Es una historia lo que contamos y esa historia se rompió. Y luego, la primera vez que Siete Región de Murcia quiso retransmitir la Semana Santa de Lorca, recuerdo las discusiones con el realizador, porque decía, es que me gusta aquel plano, y yo le decía, pero es que no puedes pinchar ese plano, porque no puedes acabar la historia de la salvación cuando estás empezándola, y luego no puedes ir por medio de la historia y luego irse otra vez al final. Y él decía, pero es que el plano es lo que tú quieras, pero la historia es diferente. Entonces tú buscas de los planos que puedas pinchar el que más te guste. Yo decía, puedes pinchar la 3, la 5 y la 8. Y así íbamos, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ha sido el gran problema. Y aquí por contra, eso no existe. O sea, eso cuando retransmitimos la procesión, que hemos coincidido muchísimos años tú y yo, pues realmente los planos han sido extraordinarios. ¿Por qué? Porque conocen, porque la sienten y porque la viven. Y eso es importantísimo. Y eso que luego está el panorama repartido, cada uno blanco, otro azul. Sí, bueno, pero es lorquino, o sea, yo siempre digo, yo soy lorquino antes que blanco. Por encima de todo soy lorquino. Y además, yo siempre digo lo mismo, mi mano no puede estar por encima de mí. O sea, la Semana Santa no puede estar por encima de Lorca. Lorca está por encima de todo. Y la Semana Santa es lo más grande que tiene Lorca después de la propia Lorca. Eso está claro. Pero, lógicamente, hay que ser lorquino y más, aquí la profesionalidad impera antes de nada. Tú sabes, muchas veces yo me pongo el traje de historiador del arte y hablo por igual de lo que tenga que hablar, de blancos azules, porque hablo de patrimonio, no hablo de Semana Santa. Y como lorquino, David Torres del Alcázar, ¿qué pieza es la que te gustaría del Paso Azul de decir, firmaría ya porque fuese patrimonio nuestro, porque fuese blanca? Bueno, yo en el momento que sea patrimonio de Lorca, para mí eso ya es lo que tiene que ser. O sea, yo no hay ninguna pieza que yo dijera, la quiero para los blancos. Ahora, por contra, yo sí puedo decir de piezas que me gustan muchísimo, ¿no? A mí me gusta muchísimo, por ejemplo, esa Santa Faz del manto azul de la Virgen de los Dolores, me parece una obra extraordinaria. Me gusta muchísimo el estandarte del reflejo, me parece una obra también cumbre del bordado lorquino. Ese trabajo simulando el damasco que aparece en ese estandarte guión de los azules también es extraordinario, y dirás tú, bueno, y todo lo que te lleva es el bordado religioso. O sea, no nos engañemos, el bordado extraordinario, excepcional, es el bordado religioso, o sea, tanto en blancos como azules. Sí que es verdad que tenemos grandísimas obras de bordado bíblico, pero las extraordinarias, de hecho a las pruebas me remito, las que están declaradas BIC, las 12, son religiosas. ¿Por qué? Porque ahí no se escatima en gastos, en tiempo, en inversión, en materiales. Cuando el coro de damas de la Virgen de la Amargura dice en 1910, vamos a hacer el mayor conjunto de bordados de la historia, se van a Lyon a buscar el tejido para que no tuviera costuras, y van a buscar las mejores sedas, y a buscar el canutillo de menor diámetro para que el trabajo sea lo más fino posible. Y luego dicen, ¿y cuántos años tiene que estar el manto en bastidores? Los que haga falta, y cada año más y cada año más, hasta que llegaron 18 años la extensión de los trabajos, ¿no? El estandarte del orden aborto, 8 años en bastidores. O sea, no hay ninguna obra bíblica, ni en blancos ni azules, que hayan estado tantísimos años en bastidores, a los que se haya dedicado tantísimo cariño, tantísimos esfuerzos y tantísimo dinero como en los bordados religiosos de blancos y azules. ¿Y qué crees que distingue básicamente esa manera de rendir tributo u homenaje que tienen los blancos o los azules a esa vocación mariana, llámese Virgen de la Amargura, llámese Virgen de los Dolores? Son dos momentos muy cercanos en el tiempo. La Virgen de la Amargura es el momento del Santo Entierro, el momento en que la Virgen siente ese momento, tiene la sensación exacta de abandonar definitivamente a su hijo. Es el momento en el que ponen la losa.
yo por desgracia sé lo que es. Ver cómo ponen la losa y saber que a esa persona no la vas a volver a ver en la vida. Eso es tremendamente duro. La Virgen de los Dolores es el momento en el que lo ve morir y a sus pies está y no puede hacer nada. Son dos momentos muy diferentes, pero por contra son dos momentos, como digo, muy cercanos en el tiempo. La forma de tributar a la hora en lo que es en el cortejo religioso se parece mucho, aunque estéticamente sea muy diferente. ¿Por qué? Porque uno bebe del 17 español y otro de ese gusto por lo italiano que está en español a su vez. Léase el mismísimo Palacio Real de Madrid, arquitecto italiano levantando el Palacio de la Jefatura de Estado de España, ¿no? Y luego las colecciones reales, que hay muchísimos elementos italianos. Pero luego en los cortejos bíblicos es donde hay esa gran diferencia, ¿no? Ese paso blanco más centrado en la Biblia pura, ese paso azul en el que bebe más hacia la historia. Los blancos, sus elementos principales, la historia de Israel y la visión apocalíptica de San Juan, son los dos grandes pilares de nuestra procesión. Porque dirás tú, pero estamos hablando de rendir tributo, es que desde que empieza la procesión hasta que concluye, todo es una procesión triunfal de la Virgen de la Amargura por las calles y plazas de Lorca. Desde la siga, el carro de 8, los misterios, un estandarte, una carroza o el mismísimo manto de la muerte está dentro de ese cortejo triunfal porque cuenta la historia de la salvación hasta la segunda venida de Cristo, encarnada en esa noche por la Virgen de la Amargura. ¿Concibes, David Torres del Alcázar, tu vida fuera del Paso Blanco? Fuera del Paso Blanco, o sea, yo no voy a dejar de ser blanco nunca, obviamente. Lógicamente llegará el día en el que mis responsabilidades dentro del Paso cambiarán o desaparecerán. O sea, yo llevo muchos años ya vinculado al Paso, yo empecé de director artístico, más tarde estuve de director del área científica del museo con Agustín Aragón, y luego más tarde ya con Agustín Aragón, hijo. Era el director y a mí me encargó todo lo que era la parte científica del museo. Y luego ya entré de director y luego ya vicepresidente de Patrimonio con Juan Andrés y ahora con Lázaro. Lógicamente eso, llegará el momento en que eso deje de ser así, pero yo seguiré trabajando por el Paso y seguiré al servicio de mi presidente. Yo ahora con las elecciones, mucha gente me preguntaba, ¿con quién vas? Yo soy blanco, yo voy con mi presidente. Y el que sea presidente, porque los blancos así lo dispongan, me tendrá a su servicio. Y lo que él necesite de mí, lo tendrá. Pues yo creo que, sinceramente, creo que esa es la postura, o sea, esa postura de o conmigo o contra mí no va a ningún sitio. ¿Cómo llegas a dirigir el Mula? Pues llego a dirigirlo con 23 años. Te lo digo porque esa pregunta me la han hecho infinidad de ocasiones, sobre todo en época en la que se aproximan las retransmisiones de Semana Santa, fíjate. Pues mira... Así es que sácales de dudas. Pues mira, te cuento. Yo empecé a colaborar con el museo muy jovencito, era un crío, con el entonces director que era Eduardo Montesinos Pérez Chirinos. Entonces, el que entonces se llamaba Museo del Paso Blanco, pues yo colaboraba con él en el montaje de exposiciones, en cualquier actividad que el museo tenía. Luego más tarde, cuando Agustín Aragón accede a lo que es a la dirección del museo, pues yo estaba allí y me dijo que quería que siguiera con él, junto a él pues nuestro conservador del museo que lleva desde el mismo día que abrió su puerta del museo, ahí al pie del cañón, Antonio Gallego Canales, y pues llega un momento en que Agustín, por razones personales y profesionales, decide pues dejar la dirección del museo. Y te iba a decir cómo los dos momentos en los que uno lo intuí y el otro me quedó claro que iba a ser el director del museo. La verdad que yo no me esperaba tal honor, ¿no? El caso es que yo estaba estudiando Historia del Arte, ya en la carrera acabada, cuando ya era director, cuando me nombraron director. Agustín Aragón me comentó que tenía algo para mí y algo que tenía que usar. En la puerta de su despacho, en la calle Corredera, me dio un paquete y me pidió que solo lo abriera ante el presidente. Pues yo ese paquete me lo eché al bolsillo, un paquetito pequeñico, como si fueran 2 cajetillas de tabaco, muy pequeño. Yo no fumo. Y el caso me la eché al bolsillo, pues voy a camino de una entrevista con el entonces presidente Ramón Mateo. Y entonces Camilo me dice, bueno, ya sabes que Agustín se deja el tema por razones personales y tal, y creo que la persona oportuna para coger las riendas del museo eres tú, lo conoces, ha estado mucho tiempo vinculado a él, aparte tú tienes la formación adecuada, tal, es un museólogo y tal. Y entonces Camilo en ese momento pensé, digo, pues sabes, que voy a hacer lo que me acaba de decir Agustín, me ha dicho que abra este paquete delante de ti. Y lo abrí y eran unas tarjetas en las que aparecía el escudo del museo y tal, ponía David Torres del Alcázar, historiador del arte, director del Museo de Bordados Paso Blanco que se llamaba entonces. Y nada, o sea, fíjate que forma más curiosa, ¿no? Pues nada, pues empezamos a trabajar, formé un pequeño equipo de 4 o 5 personas nada más,
Agustín siguió ahí conmigo, de hecho sigue conmigo allí, y nada, y aquí estamos. Ya son muchos años ya, parece que no, pero los años pasan. ¿Y qué es lo más complejo, David, y lo más difícil de estar al frente de una entidad de tanta categoría como el MUBLA? Lo más complejo es, desde mi punto de vista, lo que para mí ha sido más complejo ha sido implantar el concepto científico del museo. O sea, una institución en la que por tradición el museo ha sido un lugar donde se ha expuesto el patrimonio de la cofradía, con un concepto como muy del año 70, de coleccionista. Incorporar una nueva visión museológica es muy compleja, o sea, pero no porque nadie quiera, sino porque es lógico que tú llevas muchos años haciendo una cosa de una determinada manera y entonces una nueva forma de ver las cosas es compleja, ¿no? Entonces yo he ido viajando por mi formación hacia un concepto más científico. Agustín ya empezó a romper esas barreras, pero yo sí te destacaría que lo más extenuante que tiene el museo es el momento en el que se convierte en museo de Semana Santa. O sea, durante todo el año es un museo de bordados, pero llega un momento en que se convierte en un museo de Semana Santa. Entonces tienes que desmontar parte del museo para dar cabida a los tronos, para que esos tronos se ensayen, salgan en procesión y demás. Y luego, claro, cuando vuelven tienen que estar otra vez en corruptos impolutos, todo tal, para que el día siguiente abrir sus puertas. Te ha salido medio patrimonio a la calle, tiene que volver y tiene que lucir al día siguiente para que todos esos miles de visitantes que vienen a la ciudad para conocer el bordado y el patrimonio del Paso Blanco puedan disfrutarlo. Entonces, lo que es a nivel de gestión, aparte de la complejidad económica, que eso se supere de forma importante gracias a los voluntarios que tenemos, que son muchos y magníficos, y luego la implementación del concepto científico, bueno, pues está completamente ya arraigado en el museo, con lo cual eso ya ha sido un escollo. Ahora seguimos avanzando en lo que es sobre todo en proyección del museo y en crecimiento a nivel institucional, porque muchas veces hay quien se obceca con los ladrillos y piensa que por ser más grande es mejor, y eso es un error. O sea, el museo no lo hacen los ladrillos, el museo lo hace la actividad científica que tiene el museo. ¿Y el tema de la UNESCO, eso de que nuestro bordado llegue a ser patrimonio inmaterial de la humanidad, cómo lo ves? ¿Es factible? Vamos a ver, ¿O no es más que un deseo fuerte, fortísimo de todos los longinos, de todos los procesionistas? Hace años, tuve la suerte de recibir en el museo una persona que no sabía quién era. De hecho, ayer me pasó con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Después de hacerle la visita, un señor amabilísimo, un señor interesadísimo en todo, y cuando salía por la puerta me dice, me da su tarjeta y me dice, lo que necesitéis no tiene más que llamarme. Presidente de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Y dice, yo no he dicho quién era cuando he llegado, y dice, pero es que me apetecía, después de lo bien que nos habéis tratado y tal, dice, me apetecía el poder decirte que lo que necesitéis, dice, en la medida de nuestras posibilidades. Digo, bueno, pues algo parecido me ocurrió con el entonces director general de la UNESCO. Estábamos haciendo una visita en plena Semana Santa al museo y cuando acabó todo me dice, soy el secretario general de la UNESCO. Así, sin más. Como decimos aquí popularmente, sin anestesia ni nada. Y entonces a mí lo primero que se me ocurrió fue porque acaban de salir el expediente de Úbeda y Baeza. Y entonces le pregunté, digo, ¿qué posibilidades tiene la ciudad de Lorca de ser patrimonio de la humanidad? Y me dice, la ciudad como tal no tiene ningún tipo de problema. Digo, hombre, es que aquí muchas veces se ha hablado de lo mal que está, de lo mal que se conserva. Dice, no, al revés. Dice, la UNESCO lo que hace es salvar lo que está in extremis. Dice, con lo cual eso no es un problema. Y eso al revés, eso lo que hace es ayudar, ¿no? Y dice, ahora el problema que vosotros tenéis es que en Europa hay muchísimas ciudades patrimonio de la humanidad. Dice, ahora mismo, más de la mitad del patrimonio mundial está declarado en Europa y el resto en América. Dice, ahora toca declarar en Asia y en África. Y dice, ahora sí te digo una cosa, eso sí es candidato para poder ser declarado patrimonio de la humanidad. Y se puso a señalar la capital del Negro. Claro, se refería al bordado. Y dice, y luego, cuando el bordado sea patrimonio de la humanidad, habrá que proteger el escenario en el que sale a la calle, que es la ciudad. Y dice, porque Lorca no se entiende. Pues el bordado de Lorca no se puede entender sin su Semana Santa, y la Semana Santa sin el marco en el que tiene lugar, que es la ciudad. Entonces, posibilidades tienen. El problema es que hemos tardado en llegar al punto en el que tenemos que llegar, a pesar de que nos habían dicho por dónde había que ir. Pero bueno, ya hemos arrancado, que eso es lo importante, estamos cada vez más cerca, ahora estamos en cola, ahora hay que esperar, hay que seguir declarando en Asia, en África, y cuando igualemos un poquito más, pues nos colaremos. Que así sea. David Torres del Alcázar, te agradezco enormemente que hayas compartido este rato de televisión con todos los amigos del Arca. Un placer, como siempre. Gracias y feliz verano. Igualmente. Amigos, nosotros en estos momentos vamos a hacer una pausa para la publicidad, pero rápidamente estamos de vuelta charlando con el concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Félix Montiel. Hasta ahora mismo.
Segunda parte del Arca, amigos, en esta noche de martes con un nuevo invitado ya en los estudios de Comarcal Televisión. Se trata, tal y como les adelantaba, del concejal de Educación en el Ayuntamiento de Lorca, Francisco Félix Montiel, al que vamos a dar la bienvenida. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy encantada de tenerte aquí. Yo también, muchas gracias por invitarme. Hemos hablado en las últimas citas que hemos tenido aquí en el Arca de Turismo. Llega el momento de hablar de educación, ya que ha concluido ese curso lectivo, ese curso escolar. Alumnos, profesores disfrutan de unas merecidas vacaciones, pero lo cierto y verdad es que a lo largo de este curso todavía han seguido padeciendo las secuelas de esos tremendos terremotos que nos azotaban hace ya 3 años. Si te parece, Paco, me gustaría hacer una semblanza de todo lo que se ha hecho desde que la tierra tembló hasta ahora a nivel educativo aquí en nuestra ciudad, de rehabilitación, de reforma, de reconstrucción de los centros que resultaron seriamente dañados. Por lo tanto, si te parece, vayamos a la génesis y comencemos a enumerar los daños que ocasionaron esos seísmos. Bueno, pues como acabas de decir, la verdad que el terremoto destrozó prácticamente toda la infraestructura educativa de la ciudad de Lorca, incluso de pedanías, ¿no? Lo primero que se tuvo que hacer, nada más ocurrir el terremoto, pues darle a los chavales, a los alumnos, darles clases, es decir, llevarlos a sitios donde pudieran recibir las clases que quedaban hasta final de curso, y eso fue una labor impresionante que hizo el entonces concejal de Educación, José Joaquín Peñarrubia, con la Consejería de Educación de Murcia, ¿no? Fueron miles los alumnos de Lorca que se desplazaron en autobuses, hubo que hacer un complejo enorme de infraestructura de autobuses para que se pudieran desplazar pues, a otros colegios como el Puerto, Totana, etcétera, para poder dar clases. Eso fue impresionante. El terremoto fue el miércoles y el lunes estaban los alumnos dando clases, es decir, que eso fue la primera labor que hubo que hacer. Y luego, pues bueno, luego me tocó a mí llegar a la Concejalía de Educación y nos encontramos pues con unos colegios totalmente destrozados. Yo recuerdo la primera vez que visité con el entonces director general de Infraestructura Educativa, José Ramiro Budgo, los colegios de la Alameda, y la verdad que se te caía el alma a los pies, ¿no? Porque estaban destrozados, y hubo que intervenir de una forma inmediata para que en septiembre los colegios pudieran estar disponibles para que los alumnos fueran a dar clases. La gente que no viera aquello no es consciente del trabajo que se hizo, ¿no? Porque llegar a un edificio en el que hay que derribar parte del dejarlo prácticamente en el cascarón, con lo que supone vaciar en cuanto a escombros, electricidad, alcantarillado, infraestructura de calefacción, de ordenadores, es decir, todo hubo que vaciarlo y hubo que volver a hacerlo en 2 meses. Es decir, cuando me decían los jefes de obra, esto en septiembre está terminado, decía yo, madre mía, yo tenía albañiles en mi casa y me dicen una cosa y luego, esto no llegamos. Bueno, pues la verdad que fue un verano muy intenso y todos los colegios de Lorca estuvieron disponibles el día 9 de septiembre para empezar las clases. Recuerdo que era un viernes. Yo le decía al director general de infraestructura, bueno, ¿y por qué no empezamos el lunes? Que nos dé tiempo 2 días más. Porque claro, había que luego que limpiar y montar. Las clases empiezan el día 9, que es cuando se ha dicho, y empiezan el día 9. Hubo 2 centros, me parece, que no empezaron el día 9. Uno fue el Sagrado Corazón, que empezó el lunes, y no recuerdo cuál fue el otro. Pero todos los demás centros de primaria empezaron la clase en su día normal. Y hay que decir que estuvieron muy destrozados los colegios de la Alameda, San Fernando, San José, José Robles, muy afectados, muy afectados. El Alfonso Díaz, que hubo prácticamente que hacerlo nuevo. El Sagrado Corazón, en el barrio de San Cristóbal, también estuvo muy afectado. Esos fueron quizás los que más daño sufrieron, ¿no? Y los que hubo que hacer prácticamente el centro nuevo en cuanto a los colegios de primaria. Luego, lógicamente, los institutos fue otro cantar, ¿no? Hubo que derribar 2, el Ibáñez Martín, que también empezó en enero en lugar de en septiembre, porque en el transcurso de las obras el arquitecto quiso hacer una serie de pruebas de seguridad que retrasaron la obra. Ese se terminó y en enero estuvieron terminados. Bueno, y luego, lógicamente, pues pequeñas obras y pequeños arreglos que hubo que hacer pues prácticamente en todos los colegios de Lorca, San Cristóbal, Juan González, todos los colegios. Y luego, pues después del terremoto, con el tiempo aparecieron cosas. Es decir, en los veranos, durante el año se hizo un estudio, pues lógicamente la seguridad de los chavales era lo más importante. Se hizo una inspección para que todos los centros educativos estuvieran seguros y luego pues aparecieron pequeñas cosas que hubo que no eran de una peligrosidad extrema, que no causaban ningún tipo de peligro para los chavales que estuvieran dando clases, e incluso eran la mayoría de aspecto estético, que tampoco era una necesidad urgente, ¿no? Hubo que atender primero lo más urgente, y luego pues los veranos del 2012, 2013 e incluso este verano pues se están haciendo esa serie de obras que hay que decir que, bueno,
que gracias a la seca también, que los bancos están muy mal vistos, ¿no? Pero bueno, aquí en Lorca algunos de ellos se han portado bien y la Confederación de Cajas de Ahorro se portó muy bien con nosotros, como lo hizo también el Banco Santander y como la Caixa y otros que no sé si se me olvidarán, que nos echaron una mano para infraestructuras educativas, no solamente de colegios, sino también para la biblioteca, ¿no? Y la escuela infantil, con lo cual, pues gracias a ellos, gracias a la Consejería, que ha invertido mucho dinero en Lorca, muchísimo dinero, luego después hablaremos de esa cantidad, y gracias a eso y al trabajo, lógicamente, de profesionales, de los profesores, que ese verano estuvieron también al pie del cañón, pues había que meter los muebles, había que poner todo otra vez el colegio en danza, los maestros se portaron de maravilla en esos días y la verdad que fue un trabajo muy intenso, pero también muy satisfactorio, ¿no? Cuando ves que las cosas pues se van consiguiendo. Económicamente, no sé si recuerdas la cifra en cuánto se tasó, se cifró todo ese desperfecto. Pues yo esta mañana, cuando estaba con mi responsable de infraestructura aquí en la consejería, el arquitecto técnico que lleva todo el tema de obra, hablando con él, pues hemos calculado que aproximadamente, para hacer un número redondo, yo calculo que ahora mismo en Lorca están invertidos sobre los 14 o 15 millones de euros en materia educativa. Es decir, estamos hablando que no hemos llegado a 4 años. Si dividiéramos la cantidad económica por el día, yo calculo que invertir diariamente unos 14.000 euros diarios es lo que está invirtiendo, si dividiéramos la cantidad que se ha invertido, que se está invirtiendo en Lorca en materia educativa por los días, desde el terremoto hacia aquí, pues yo calculo que sobre los 14 o 15.000 euros diarios es la inversión que se está haciendo en Lorca. Se han hecho los colegios nuevos, es decir, es que no solamente es lo que se ve, es que, por ejemplo, yo recuerdo en la Navidad del 2012, tuvimos que hacer una revisión eléctrica y poner a puesta a punto todos los colegios de Lorca, una inversión de 240 o 250.000 euros para que una entidad que se llama la OCA, que hace unas inspecciones de los centros educativos, dieran el OK a los colegios de Lorca. Yo creo que somos en la región los que ahora mismo tenemos todas las medidas de seguridad, todas las medidas al día, ¿no? porque la hemos puesto gracias a todo ese trabajo que se ha hecho. Es decir, el trabajo es inmenso, el dinero que se ha invertido ha sido mucho. ¿Quedan cosas por hacer? Sí, pero bueno, ya quedan cosas muy concretas y gracias a Dios cada vez son menores. Paco, me gustaría, si te parece oportuno, para aquellos amigos que nos están viendo, que son legos en la materia y que todavía se pierden en ciertos conceptos, que explicaras qué centros son los que están bajo la férula o el dominio del ayuntamiento de nuestra ciudad y cuáles bajo el de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Sí, bueno, nosotros en materia educativa no tenemos competencia en sí, solamente tenemos las competencias del mantenimiento de los centros educativos de primaria, es decir, todos los colegios de infantil y de primaria sí son competencia municipal, excepto los concertados, lógicamente, que son ellos los que lo llevan. Es decir, tenemos aproximadamente, son 31 o 32 colegios los que dependen de nosotros y nosotros tenemos que hacer el mantenimiento de todos esos centros educativos, es decir, aquellas cosas que se rompen, que se deterioran, pues el tema eléctrico, de tema de fontanería, de patios deportivos que se rompen, pues de luz, el pago de la calefacción, el gasoil, el pago eléctrico, que es una cantidad importante, la limpieza de los centros, todo eso corresponde al ayuntamiento. Y luego hay otras cosas que hacemos, que a lo mejor la gente no sé si lo sabe, que aunque no dependa directamente del ayuntamiento, el ayuntamiento también hace. Es decir, nosotros somos conscientes de que Lorca es una extensión muy grande, muy dispersa, y hay chavales que viven en Zarzadilla de Ramos, en Zarzadilla de Tostana, en La Paca, en Coy, en Avilés, que quieren hacer bachillerato. El bachillerato no es una enseñanza arreglada obligatoria, con lo cual no tienen derecho al transporte. En todas las demás enseñanzas la consejería tiene la obligación de poner transporte siempre que el centro educativo esté a más de 3 kilómetros de distancia. Estos no tienen derecho, porque el bachillerato no es obligatorio, pero somos conscientes de que tenemos que echar una mano a estos chavales, ¿no? Y entonces, pues desde el Ayuntamiento de Lorca les tiramos una cantidad importante, muy importante, para que todos los habitantes de la ciudad de Lorca, del término municipal de Lorca, que quieran venir a estudiar al bachiller, pues tengan una ayuda para poder costearse ese gasto de transporte, que supone muchos miles de euros al año. Tenemos también los Erasmus, aquellos chavales que estudian, lorquinos que estudian fuera, que también les damos una ayuda, y luego también tenemos otra ayuda al transporte universitario, que estos días precisamente están presentados, hoy se ha acabado el plazo para presentar los recibos y los tickets de los viajes para cobrar esa cantidad que el ayuntamiento le aporte. Es decir, son muchas cosas, aparte de lo que es el mantenimiento de los centros educativos, que con el dinero de todos los lorquinos pues intentamos cubrir desde la Concejalía de Educación. Y a la hora de hacer frente a la rehabilitación, a la reconstrucción de los distintos centros educativos que resultaron afectados por esos movimientos telúricos, hubo una clara sintonía desde el principio entre las dos entidades que antes citábamos, por un lado Comunidad Autónoma y por otro lado Ayuntamiento de nuestra ciudad. Pues la verdad que sí. Yo decía antes que el anterior director general de Educación, José María Rivero Burgos, pues desde el primer día estuvo aquí en Lorca, y él venía 2 o 3 veces a la semana. Es decir, yo recuerdo aquel verano de julio y agosto que mi madre decía, está en la playa, te veo moreno. Y yo, no, es de moreno albañil, porque era todo el día en las horas de los colegios, ¿no? Y él venía prácticamente
Pues 2 o 3 veces por semana, es decir, que se tiraba prácticamente todos los días en Lorca, visitando la obra, estando encima, consiguiendo de que esa promesa que nos hacían los distintos responsables de la obra, de que los colegios iban a estar en septiembre, estuvieran. Y la verdad fue un verano muy duro, porque veías cómo estaban los centros educativos, la urgencia de que estuvieran terminados, y fue un verano en el que él estuvo muy acá, ¿no? Cuando él dejó de ser director general de infraestructura educativa, la actual directora María Dolores Valcárcel, pues ha cogido esa bandera, y la verdad es que se pasa muchos días en Lorca también, ¿no? Es decir, que la sintonía que yo tengo y he tenido y tengo, y supongo que voy a seguir teniendo seguro mientras que sea concejal con la Consejería de Educación, es muy buena. Han transcurrido ya más de 3 meses de esos tremendos terremotos. ¿Qué queda por acometer de reformas, de rehabilitación, de reconstrucción en los colegios de nuestro municipio? Pues el colegio es poco, la verdad que muy poco. Nosotros ahora estamos rehabilitando, trabajando en 3 o 4 centros. En uno de ellos se percibieron, precisamente el arquitecto técnico que tengo, de unas pequeñas fisuras que se dio cuenta el año pasado cuando estaba haciendo obras en la parroquia y durante la Navidad pasada, me parece, en el Berreteíta, que no afectaban para nada la seguridad del edificio, pero él es una persona que lógicamente es muy preocupada por el tema. Pues este verano se van a rehabilitar. Es decir, ya quedan muy poquitas cosas, y cuando termine este verano, entre este verano y Navidad, porque hay algunas obras que se nos van a alargar en el tiempo, tendremos los centros educativos de responsabilidad del Ayuntamiento, de infantil y de primaria, perfectamente. Claro, porque el otro día cuando comparecías ante los medios de comunicación hablabas del Colegio Peredeita de la Viña, del Colegio de la Parroquia y del Alfonso X, por ejemplo, son los que ahora mismo me suena. Efectivamente, sí. Hemos trabajado, se va a trabajar, se está actuando o se va a actuar en los próximos días en el Peredeita, en unos grietas que se encontraron en uno de los pilares que sostiene, me parece que es el porche de infantil, si no me equivoco. En el Alfonso X se está trabajando en el colegio de infantil, que se hizo pues una pérgola, allí tuvimos una colaboración con padres, y el tema del tejado, que se vio afectado por una gotera, y luego también unas fisuras que se están arreglando ahora. Y luego en el colegio de la parroquia también en tema de fisuras en algunos de los pilares que se encontraron y en algunos tabiques. Y luego el pilar Subriel, que teníamos que haber estado trabajando ya, porque ahí es una obra más importante, y en el transcurso de la ejecución, mejor dicho, de la redacción del proyecto, se percataron de otros defectos que no se habían dado cuenta en ese momento, y se ha tenido que hacer un poco ese estudio, y las obras comenzarán dentro de poco y quizás se alarguen un poco más del tiempo que teníamos previsto, ¿no? Pero de todas formas, cuando se hace una obra en un centro educativo, aquellas obras que afectan a lo que pueden ser la seguridad de los chavales se hacen en época de vacaciones, y se suele trabajar en algunas cosas porque no afecta lógicamente al desarrollo normal de las clases ni por supuesto a la seguridad de los críos. Por eso muchas obras hay que hacerlas ahora y otras hay que hacerlas en Navidad. Los padres tienen que entender eso. Las obras más fuertes se hacen en verano, luego en Navidad, luego en Semana Santa. En esos periodos es cuando aprovechamos lógicamente para hacer el mayor número de obras en colegio. ¿Los demás colegios funcionan con total y absoluta normalidad? Pues hombre, siempre hay cosas que hay que hacer en los centros educativos. Ten en cuenta que esto es como en una casa donde en vez de vivir 4 o 5 personas, pues viven 300 o 400 que entran, salen, abren puertas, encienden luces, abren grifos. Lógicamente eso ocasiona pues pequeños desperfectos por el uso o las barras que siempre suele haber, ¿no? Y lógicamente siempre hay algún centro educativo que hay que hacer algo, ¿no? Hay persianas que hay que arreglar, techos que hay también que poner, clases que hay que pintar. Siempre estamos de pequeñas obras. Esto nunca se acaba, los centros educativos nunca se acaban. Cuando ya creas que has terminado y lo has dejado niquelado, empiezas con otro y luego hay que volver con el que empezaste. Es decir, siempre hay que hacer cosas en los colegios. ¿Y qué inquietudes, cuitas o quejas te transmiten tus compañeros del gremio, los maestros de los distintos colegios de nuestro municipio? Pues hombre, normalmente yo cuando hablo con los centros educativos suelo hablar con los equipos directivos, normalmente, que son los que lógicamente pues quieren que su centro educativo esté lo mejor posible, ¿no? Pues en las pistas deportivas que hay que arreglar no sé qué, que si en esta clase entra frío por la ventana porque hay que cambiar la ventana, ese tipo de cosas, ¿no? Luego, lógicamente, lo que es materia de educación, lo que es materia totalmente educativa, no compete a la concejalía, y la verdad que no solemos hablar mucho de ese tema. Normalmente nosotros nos centramos en el tema de obras, en el que los dineros estén a su hora para poder comprar el gasoil y que los chavales no pasen frío, que son partidas, la verdad, muy importantes, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Actividades extraescolares que suelen querer hacer, todo eso es lo que la Concejalía de Educación está pendiente de poder ayudar y resolver. Hasta este momento de la charla, de la entrevista que estamos manteniendo esta noche, Paco, nos hemos centrado en los colegios, en los más pequeñines de la casa, pero vayamos con los adolescentes, con los institutos de educación secundaria, eso ya es punto y aparte. ¿Los ánimos siguen crispados todavía a día de hoy?
Pues no lo sé, yo es que nunca he estado crispado, es decir, yo sé que ha habido momentos... Tú no, pero hay quien lo ha estado. Ha habido momentos, lógicamente, de tensión, porque cuando una persona, pues, las expectativas, sobre todo de una construcción, y vamos a referir claramente al Roig Ginés. Esta mañana le decía yo una cosa precisamente, le mandé un WhatsApp al responsable mío de obra, y me dice ayer, dice, oye, pusiste Roig Ginés. Digo, cállate, si es que lo tengo clavado en la cabeza, no era el Roig Ginés, era otro. Dice, ya me extrañé, ¿no? El Roig Ginés lo tenemos clavado todo en la cabeza, ¿no? Desgraciadamente se nos torció esa obra y nos ha hecho mucho daño, porque no era lo que queríamos nadie, ¿no? Y eso lógicamente ha perjudicado a los chavales que se han tenido que desplazar, pues de la mayoría que vivía en el centro de la ciudad, pues se han tenido que desplazar a la zona donde está, a la número 6, que es la zona donde están los chavales que están yendo de este centro educativo, ¿no? Eso nos causó, pues, a pequeñas, bueno, pues, crispaciones, si quieres llamarlo. Yo diría que más que nada, pues, momentos de nerviosismo que suelen ocurrir, pero nada más. Gracias a Dios el instituto ya está adjudicado, las obras van a comenzar dentro de poco y ese tema estará resuelto. Pero fíjate, Paco, que cuando hemos tocado en esta mesa ese asunto, incluso hemos salido a la calle con micrófono, cámara, hemos preguntado a nuestros convecinos por qué creen que ese instituto no está a día de hoy ya puesto en pie, nadie sabe dar una respuesta exacta a lo que realmente ha sucedido ahí. Yo sé que voy a ser repetitiva, pero para aquellos convecinos nuestros que todavía no saben realmente qué es lo que ha sucedido, ¿podrías explicarlo de nuevo? Pues yo lo voy a intentar, espero que la gente lo entienda, vamos, por lo menos lo que yo sé, lo que yo tengo conocimiento que ha ocurrido, y creo que ha sido eso, ¿no? Este instituto se saca a licitación el año 2012, me fue, o a finales de 2012, y empiezan las obras en marzo del 2013, es decir, hace un año y pico. Si todo hubiera ido bien, el instituto hubiera estado terminado, pues ya, este verano hubiéramos terminado el instituto y los chavales entrarían en septiembre. Un mes después, 2 meses después, siguiendo el mismo procedimiento de licitación, el mismo procedimiento de adjudicación, todo exactamente igual, se empieza el ramo Narques, que se puso la primera piedra por agosto, empezaron las obras en agosto y hoy ya está terminado. Es decir, está terminado, los chavales van a entrar en septiembre. ¿Por qué uno sí y otro no, siguiendo el mismo proceso? Pues bueno, pues uno tuvimos la mala suerte de que cuando se hace el estudio geotécnico, no sé si por equivocación o por el motivo que sea, pues no se aprecia o no se tienen en cuenta que allí había una estructura de obra anterior que tenía unas características determinadas y cuando la empresa Acciona se hace cargo de la obra y empieza a hacer la excavación para hacer la cimentación, pues descubren unos pilares que en ese estudio geotécnico parece ser que no aparecían. Ahí empieza la lucha para intentar que se haga un modificado para poder meter dentro del presupuesto de la obra ese proyecto. ¿Qué ocurre? Que eso encarece por el número de dinero superior al porcentaje que permite la ley hacer el modificado y no se puede hacer. Entonces se negocia con la empresa, pues a ver si podemos rebajar el precio para que ese modificado que permite la ley se pudiera hacer, ¿no? No porque no tuviéramos el dinero, sino porque no nos lo permitía. La ley no permite más de un tanto por ciento de lo que una empresa se queda con la obra, porque lógicamente hay otras empresas que no se quedaron con la obra por más dinero que podrían incluso reclamar judicialmente, ¿no? Pues se empieza en ese proceso, no se llega a un acuerdo, entonces recuerdo que en el mes de finales de agosto tuvimos reunión con los padres y se les propuso pues, dos alternativas, o bien rescindir el contrato ya con la empresa, con lo cual eso nos llevaba muchísimo tiempo, que definitivamente fue lo que hubo que hacer, o intentar quitar cosas del edificio que no afectaran al edificio, que fueran más bien estéticas y que rebajaran el precio del instituto. En concreto, el instituto tenía una especie de patio porticado, que ahora sí que va a tener también, que quitamos del proyecto. Ese patio porticado se quitó, se quitaron una serie de estructuras decorativas y de esa forma intentar bajar el precio. Pero chocamos también con el arquitecto que hizo el proyecto, que era un proyecto que él decía que era su proyecto y que no se cambiaba. Y la empresa tampoco aceptaba luego esa rebaja. Es decir, se fue liando el tema hasta que al final pues, tuvimos que decidir, bueno, la consejería, que es la responsable de esta obra, tuvo que decidir pues, rescindir el contrato con la empresa y sacarlo otra vez todo el proceso a licitación, con un nuevo proyecto y demás. Pero había que hacer una rescisión del contrato, dijéramos, de forma amistosa, para que no fuéramos a los tribunales. Y eso también ha sido una negociación ardua y larga para que la empresa Acciona pues, se rescindiera de forma amistosa, que al final se ha podido conseguir. Y por fin, hace una semana o 2 semanas, la empresa Corbián Corvisa, Corbián Corvisa, me parece cómo se llama, es la que se ha quedado con esta obra, que tendrá que empezar pues, antes de un mes. Tiene que estar trabajando en ese instituto con un plazo de ejecución de 1 año y con un presupuesto mayor. Es decir, que todo este proceso nos ha costado más dinero que si hubiéramos podido haber hecho ese modificado que la ley no nos permitía. No sé si esto lo he explicado más o menos claro,
pero más o menos ha sido así, todo el proceso ha sido así. Y claro, durante este tiempo pues, hay personas que piensan que... ¿Tú has podido a lo largo de todo este tiempo empatizar con los padres, con los profesores, con los alumnos que tienen esta problemática de no tener el Pues ha habido de instituto todo, en es decir, pie? hay gente que lo ha entendido, hay gente que no lo ha entendido, hay gente que incluso durante el proceso pues, entendían una cosa y al día siguiente no y después sí, porque es verdad que durante este proceso pues los plazos algunas veces no se han podido cumplir. ¿Se ha querido manipular políticamente a los afectados? Pues yo no lo sé, yo no quiero entrar en eso. Yo sí sé que desde la concejalía hemos trabajado junto con la consejería sin ninguna intención política, ni sacar ninguna rentabilidad de ella, ni a favor ni en contra, simplemente intentar solucionar un problema que era muy grave para que la infraestructura educativa estuviera lo antes posible y lo mejor posible. Esto ya digo, no ha llevado un año más. Yo siempre digo también, este instituto va a estar terminado 4 años después del terremoto, sí, es verdad. Muchas veces, incluso teniendo el dinero y no habiendo ocurrido ninguna desgracia, un instituto se tarda más tiempo en hacer. Sin tener el dinero, o sea, teniendo el dinero. Yo mañana digo hacer un instituto en cualquier sitio de España, teniendo el dinero, y quizás tarde más de 4 años. Aquí en 4 años, con una desgracia, sin tener el dinero, que hemos tenido que buscarlo de Europa, con un préstamo que va a tener que pagar todos los murcianos para que se haga este instituto, en 4 años vamos a tener ese instituto. Algunos en 3, como es el Ramón Arcas, y otros antes, como fue Ibáñez Martí. Es decir, se ha hecho un trabajo muy duro, muy fuerte, que es muy criticado por mucha gente. Criticar es muy fácil. Cuando uno está en este lado de la barrera y tiene que torear, la verdad que es complicado. Y han sido muchas horas, muchos trabajos, con una situación económica muy dura y teniendo en cuenta también que desde Murcia había que torear con todos los municipios, porque lógicamente yo cuando me reunía con otros concejales me decía, es que nuestros colegios también tienen goteras, es que nuestros colegios también están rotos. Yo decía, sí, pero yo tengo solares, que es peor que tener goteras. Ojalá yo tuviera goteras, ¿no? Bueno, eso hubo que transmitírselo también. Había un parón en infraestructura educativa en la región para destinar el dinero a Lorca. Son muchos millones los que se han destinado a Lorca. Hablábamos antes de eso, de 12 o 14 mil euros diarios, desde que empezó el terremoto, lo que se ha invertido en esta ciudad. En materia educativa solo. Eso es mucho dinero. Eso más, lógicamente, pues el pagar el sueldo de los maestros, el pagar... Eso solamente es lo que es la infraestructura, en el arreglo de la infraestructura. Por lo tanto, buenas noticias, vamos a quedarnos con el mensaje positivo ya para el Rosginer, buenas noticias también para el Arcasmeca, que abrirá próximamente, en breve, ya sus Sí, puertas. además puedo decir que se ha quedado fenomenal, es un instituto que, bueno, el terremoto nunca creemos que hubiera ocurrido, es una desgracia que nunca olvidaremos los lorquinos, pero la verdad que lo ha mejorado. Ha mejorado ese instituto con diferencia. El claustro de la dirección del centro me consta, porque lo he hablado con ellos, están muy contentos de cómo ha quedado. Tiene un salón de actos precioso que va a poder ser utilizado no solamente por el instituto, sino por todos los lorquinos cuando sea necesario, porque va a tener una entrada a la calle. Y la verdad que es un instituto que ha mejorado con crecer lo que había. Vayamos con otro instituto emblemático señero en el panorama educativo de nuestra ciudad. Me estoy refiriendo al Ibáñez Martín, donde yo tuve la suerte de estudiar. Yo también. Al final, ¿qué pasó con ese gimnasio? Bueno, eso también fue una cosa que desde un principio hubo distintos informes. Hubo informes que lo achacaban a que había que derribarlo porque lo daban como ruina técnica, no como ruina económica. Incluso después se vio que no era ruina técnica, pero sí una ruina económica. Diferenciamos para que la gente lo sepa, ruina económica es cuando el arreglo supone más del 50% del precio o del coste del edificio, de hacer el nuevo edificio. Entonces no merece la pena mantenerlo, ¿no? Aquí se juntaron intereses, dijéramos, sentimentales. Yo muchas veces decía que, bueno, que es verdad, que los sentimientos hay que también tenerlos en cuenta. Y ponía el ejemplo del campo del San Mamés de Bilbao, ¿no? 100 años de historia, al final lo tiraron y hicieron un campo nuevo y no pasó nada en Bilbao. Esto podía haber ocurrido en el Ibáñez Martí, pero bueno, ahí se consiguió primero que no se derribara el edificio, que se mantuviera esa decisión de derribo a posteriori, y hace unos meses conseguimos desde la Consejería de Educación el compromiso de que se va a reconstruir ese edificio. Hay informes técnicos, yo digo, contradictorios. El último que se basaba mucho la comunidad educativa era un informe que lo valoraba en unos 60.000 euros el mantenimiento del centro. Yo creo sinceramente que no va a costar eso, que va a costar, yo diría que casi el doble. Y así se lo transmití siempre a la consejería, que fueran conscientes de lo que eso valía. Y a pesar de eso, o sea, hemos trabajado para que ese instituto, aunque cueste eso, se mantenga el gimnasio, con lo cual se va a mantener el gimnasio de Ibáñez Martín. No sé si se va a compaginar la obra con la construcción del instituto o con la construcción de otro pabellón, que va a ir entre los dos institutos, otro pabellón que también en un principio iba proyectado para 2 pistas, una pista grande y 2 pistas transversales, y hemos conseguido que en lugar de 2 pistas transversales sean 3. Un espacio como el que tiene de grande, como puede ser el espacio de terreno de juego, por decirlo de alguna forma, el famoso complejo Europa, o del pabellón de la olla o del pabellón
de San Antonio, es decir, un pabellón grande que se pueda utilizar después por los habitantes de Lorca, por los habitantes de la zona. Con lo cual, cuando esa infraestructura esté terminada, pues tendremos los 2 institutos construidos en condiciones muy aceptables, sobre todo el Rojines va a ser impresionante cómo se va a quedar, ese pabellón, ese gimnasio, y luego también, que esto es algo que mucha gente no ha comentado y tal, se va a hacer lógicamente lo que es la urbanización de todo el recinto del instituto, todo eso va a ir dentro de este proyecto, con lo cual, pues para el año que viene, si todo va bien, y esperemos que sí, crucemos los dedos, esta zona educativa de Lorca estará rehabilitada. No sé, Paco, si en este repaso exhaustivo que estamos haciendo a lo más candente en materia educativa, sobre todo centrándonos en los institutos, nos hemos dejado algo. Pues supongo que sí, siempre nos habremos dejado algo, porque es muy grande, tiene muchos colegios, muchos centros educativos, y lógicamente pues supongo que nos habremos dejado algo, pero bueno, yo ahora mismo no vamos a dejar el incógnito, ¿no? Ahí de que algo se habrá quedado, supongo. Como decía, siempre hay que trabajar para mejorar la educación, la infraestructura y en la calidad educativa, siempre hay que trabajar. Estamos asentados sobre una falla en cualquier momento, esperemos que eso no suceda, pero bueno, tenemos que ser conscientes de ello, la tierra puede volver a temblar sin previo aviso. Los colegios, los centros educativos en general, ¿están preparados para afrontar otro embate de la naturaleza? Están mejor que estaban, eso sí es seguro, pero Dios quiera que no haya que comprobarlo. Sí que se ha hecho un refuerzo, lógicamente, en todos los pilares de todos los centros educativos que estaban afectados, y los técnicos aseguran que estaban mejor que antes, pero yo nunca haya que ponerlo hacer la prueba. Que no haya que hacer nunca la prueba. ¿Y los chiquillos, profesores, están realmente concienciados de que estamos ubicados en una zona sísmica? ¿Se han hecho ensayos a raíz de los terremotos? Sí. ¿Saben actuar en caso de que la tierra vuelva a temblar? Pues yo creo que sí, yo creo que todos los lorquinos somos más conscientes, ¿no?, de que estamos en una zona de peligro, y a pesar de eso hemos querido seguir viviendo en nuestro pueblo, ¿no? Mucha gente que lo ha pensado así, algunos creo que se han ido, pero bueno, yo creo que la mayoría de los lorquinos son conscientes de que queremos nuestra tierra, queremos vivir aquí a pesar del peligro potencial que podemos tener, ¿no? Yo recuerdo que al poco del terremoto, el responsable de terremotos de Madrid decía que en Lorca habrá un terremoto fuerte en los próximos 500 años, y lo que nunca podría asegurar es si estábamos en el año 1 o en el año 500 de ese periodo de tiempo, pero que ocurrirá seguro. Bueno, estamos aquí. En los colegios se ha hecho, lógicamente, simulacros de evacuación por motivos de incendios, por motivos de terremotos, y me consta incluso que al principio, en colaboración con la consejería y con algunas entidades, se repartieron unos folletos y unos librillos y unas clases y unas charlas sobre cómo actuar en caso de terremoto, y de cuando en cuando también se hace, es decir, que estaremos mejor preparados. Pero todos recordamos que aquel día, muchos de los consejos que nos dieron, yo salí corriendo del ayuntamiento sin pensar lo que ocurría. Esto, desgraciadamente, en esos momentos hay que tener mucha sacrificio para actuar, ¿no?, como nos deben o como debemos de hacerlo. Digo, que nunca tengamos que ponerlo a prueba. Con el tema del terremoto, me van a permitir, todos ustedes me vas a permitir, Paco, que les comente que una íntima amiga mía me decía que le había pasado igual que cuando se enfrentó a su primer parto. Mucha gimnasia preparatoria, mucha respiración, pero que cuando llegó el momento de la verdad no se acordaba de nada. Sí, hombre, yo recuerdo sobre todo, el primero me pilló en mi casa, y yo recuerdo que me puse al lado de una columna debajo de ella, ¿no?, sin amparado el primer movimiento. El segundo me pilló en el ayuntamiento, en la parte de arriba del ayuntamiento, y la única intención mía fue salir, salvar la vida, porque el ayuntamiento para mí se caía, y en mayo, cuando salí del ayuntamiento, que no volví a entrar, creí que se había caído, sinceramente. La salida a la Plaza de España con aquella nube de polvo, algunos compañeros se habían herido un poquillo, tenían un poco de sangre, y todo el caos que había allí de los chavales de las crías y los críos de las mercedarias que ya habían salido en el primer terremoto, les pilló el segundo en la Plaza de España. La verdad que fue salir a sacar la vida y no caer en la cuenta de que te podía haber caído algo de los monumentos estos que hay, ¿no?, de las estatuas que hay encima del ayuntamiento, ¿no? Salimos a salvar la vida. ¿Echas en falta la docencia? A mí me gusta mucho ser maestro, yo siempre lo digo. Hay veces que te acuerdas y muchos días ni te acuerdas porque vas metido en este lío de la política y de la concejalía, ¿no? Pero yo siempre lo digo, yo he tenido la suerte de que he tenido la profesión que me ha gustado y me han pagado por ejercer lo que me ha gustado, que ha sido dar clase. Mi puesto de trabajo está en el Colegio Pérez de Hita, que quiero con locura, y mi puesto es maestro de educación física en ese colegio, y si mañana hay que volver, pues yo encantado de volver. ¿Qué ha sido para ti, como concejal de educación, lo más complejo, lo más difícil a lo que has tenido que hacer frente en este curso que ahora acaba de concluir? Pues durante todo el tiempo el Rojines. El Rojines es algo que
que llevo en la cabeza a diario y que no se me va de la cabeza y que hasta que no lo vea terminado no voy a estar contento, ¿no? Eso es lo más duro, porque lo demás ha ido pasando, ¿no? Ha ido saliendo, ha habido muchos problemas, muchas obras que ha habido que ir haciendo, pero han ido saliendo. Esta es la que se nos ha alargado en el tiempo, la que se nos ha enquistado y la que nos ha dejado muchas noches sin dormir. Y esta, gracias a Dios y gracias al esfuerzo de mucha gente, pues parece ser que va por buen camino y el año que viene será una realidad. Profesores, padres, alumnos, ¿crees que te darían un aprobado como concejal de educación a la fin de curso, a ti y al consejero de educación? Pues yo no lo sé. Yo, hombre, cuando uno estudia y hace todo el esfuerzo posible. Mira, yo en la clase de educación física, cuando tenía que evaluar a los chavales, les decía antes de empezar, mira, cuando hacemos un ejercicio físico, no todos lo pueden hacer igual, pues las condiciones no son iguales para cualquier persona. Y a lo mejor al que lo hace mejor no le pongo la mejor nota, porque otro que lo ha hecho peor le ha costado más, mucho más esfuerzo, ¿no? Yo creo que a nosotros nos ha costado mucho sacar esto para adelante, en unas condiciones muy duras, que tengan en cuenta eso a la hora de poner la nota. Paco Montiel, concejal de Educación en el Ayuntamiento de Lorca, te agradezco enormemente que hayas compartido este rato con nosotros. Muchas gracias a vos. Amigos, aquí vamos a poner el punto final al Arca de esta noche, pero les emplazo a una nueva cita. Será, Dios mediante, el próximo jueves, cuando este espacio vuelva a soltar amarras. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han brindado y me permito recomendarles que continúen en la mejor compañía, la de esta casa, Comarcal Televisión. Buenas noches.